En pleno invierno de 1882 en los valles de Copper Ridge, el ranchero Owen Davis esperaba a un cocinero experimentado para su hacienda remota. Lo que encontró en su puerta fue una mujer joven temblando de frío, con 5 pequeños aferrados a sus faldas, todos descalzos y medio muertos de hambre. Clara Russo apenas podía susurrar su nombre antes de colapsar de agotamiento. Él tenía la intención de enviarla al pueblo por la mañana, pero cuando la tormenta de nieve arreció y los pequeños lloraron toda la noche, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que esta mujer valiente hizo a continuación no solo transformaría el corazón endurecido de un hombre solitario, sino que sacudiría a todo el territorio de Arizona de una manera que nadie olvidaría jamás. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento de diciembre aullaba como un lobo herido a través de las montañas rocosas de Copper Ridge, Arizona, llevando consigo cristales de hielo que se clavaban en cualquier superficie expuesta como cuchillos diminutos. Owen Davis levantó la vista de su taza de café negro, frunciendo el ceño ante el sonido que había aprendido a temer durante sus 43 años de vida en el territorio. Era el tipo de tormenta que podía enterrar a un hombre vivo si se aventuraba demasiado lejos de la seguridad de su rancho. Owen se acercó a la ventana de su cabaña, observando cómo la nieve se arremolinaba en patrones hipnóticos contra el cristal empañado. Su rancho, Hierro Dorado, se extendía por más de 1000 acres en el valle más rico de Arizona, pero en noches como esta, el mundo se reducía a las 4 paredes de madera que él mismo había construido una década atrás, cuando aún creía en los sueños compartidos y los futuros brillantes. El cocinero que había contratado, un hombre experimentado llamado Murphy, que venía recomendado desde Flagstaff, debería haber llegado hace 3 días. Probablemente se había refugiado en algún pueblo esperando a que pasara lo peor de la tormenta. Owen no podía culparlo. Solo un loco o un desesperado saldría con este clima. Él había aprendido esa lección de la manera más dura hace 5 años, cuando intentó buscar ayuda médica para su esposa Helen durante una tormenta similar. Para cuando logró regresar con el doctor, ya era demasiado tarde. Owen tomó otro sorbo de café, saboreando el amargor familiar que había reemplazado todos los otros sabores en su vida. A los 43 años, había aprendido a encontrar consuelo en las rutinas solitarias, café al amanecer, revisión del ganado cuando el clima lo permitía, cena silenciosa junto al fuego crepitante, y el whisky que lo ayudaba a dormir sin soñar. Era una vida simple, predecible, vacía, exactamente como había elegido que fuera después de enterrar a Helen y a su pequeña Sara en la colina detrás de la casa. Su rancho había prosperado durante estos años de soledad autoimpuesta. El ganado de Hierro Dorado era conocido en todo el territorio por su calidad, y Owen había construido una reputación como un hombre justo pero implacable en los negocios. Los vaqueros que trabajaban para él respetaban su competencia y temían su temperamento. Los comerciantes de Phoenix viajaban específicamente para comprar sus reses, pero todo ese éxito se sentía hueco cuando regresaba cada noche a una casa que permanecía en silencio sepulcral. Por eso había decidido contratar un cocinero. No por la comida, podía sobrevivir con café, pan duro y carne salada indefinidamente, sino porque esperaba que tener otra presencia humana en la casa pudiera aliviar el peso del silencio que se había vuelto su compañero más constante. Tal vez incluso podría encontrar algo de paz en las conversaciones casuales sobre el clima y el ganado, en lugar de pasar las noches hablando solo con los fantasmas de su memoria. El rancho Hierro Dorado había sido el sueño de Helen tanto como el suyo. Ella había diseñado la distribución de la casa principal. Había plantado el jardín, que ahora yacía marchito y abandonado. Había elegido el nombre porque decía que el oro verdadero no estaba en las minas, sino en la tierra que podía alimentar a una familia durante generaciones.
Ellen había tenido visiones de una casa llena de risas, de pequeños corriendo por los pasillos, de cenas familiares alrededor de la gran mesa de roble que ahora servía solo para sostener su plato solitario. Owen se dirigió hacia esa mesa ahora, pasando sus dedos sobre la madera pulida que Helen había insistido en importar desde California. Todavía podía ver su sonrisa cuando finalmente la instalaron, la manera en que había extendido sus brazos como si estuviera abrazando todo el futuro que habían planeado juntos. Aquí es donde criaremos a nuestros pequeños, había dicho, sus ojos brillando con una alegría que Owen no había vuelto a ver en nadie más desde entonces. Pero la fiebre se había llevado tanto a Helen como a Sarah durante el brutal invierno de 1877, dejando a Owen con una casa demasiado grande y un corazón demasiado roto para reparar. Había considerado vender el rancho y marcharse, pero algo lo retenía. Tal vez era lealtad a la memoria de Helen, o tal vez era simple cobardía, la incapacidad de enfrentar un mundo que no incluía los lugares donde había sido feliz. Los años habían pasado lentamente, cada uno indistinguible del anterior. Owen había perfeccionado el arte de existir sin vivir realmente, de funcionar sin sentir, de prosperar sin experimentar alegría. Sus empleados lo respetaban, pero no lo conocían. Los comerciantes admiraban su éxito, pero nunca compartían una comida con él. Los vecinos lo saludaban educadamente, pero nunca lo invitaban a sus celebraciones familiares. Era una vida sostenible, había decidido, no feliz, pero sostenible. Y la sostenibilidad era todo lo que un hombre podía esperar, después de perder todo lo que realmente importaba. El viento rugió otra vez contra la casa, recordándole la fuerza implacable de la naturaleza en este territorio. Owen había aprendido a leer las tormentas como otros hombres leían periódicos. Esta duraría al menos 2 días más, tal vez 3. Murphy tendría que esperar hasta que pasara para hacer el viaje desde Flagstaff. Owen tendría que preparar su propia comida por unos días más, continuar con sus rutinas solitarias, seguir esperando que algo, cualquier cosa, interrumpiera la monotonía que había reemplazado a su vida. Mientras se preparaba para otra noche de soledad, Owen no tenía manera de saber que el destino ya había puesto en movimiento una serie de eventos que transformarían no solo su existencia cuidadosamente controlada, sino también su comprensión de lo que significa estar verdaderamente vivo. En algún lugar en la tormenta que rugía afuera, una mujer luchaba desesperadamente por llegar a su puerta, llevando consigo no solo la promesa de cambio, sino también 5 razones por las que el amor vale cualquier riesgo. El golpe en la puerta llegó tan débil que Owen casi lo confundió con el viento. Se quedó inmóvil, con la taza a medio camino hacia sus labios, esperando. Otro golpe, más insistente esta vez, seguido de algo que sonaba peligrosamente parecido a llanto infantil. Owen frunció el ceño. No podía ser. Nadie en su sano juicio estaría afuera con este clima, especialmente no con pequeños. Pero el sonido llegó otra vez, inconfundible ahora, voces humanas luchando contra el viento, débiles pero desesperadas. Owen se levantó bruscamente, derribando la silla en su prisa. Sus botas resonaron contra el suelo de madera mientras se dirigía hacia la puerta, su mano instintivamente descansando sobre el revólver que llevaba en la cadera. En el territorio de Arizona, la precaución había mantenido vivo a más de un hombre. Cuando abrió la pesada puerta de roble, el viento ártico se coló en la casa como un intruso no deseado, pero eso no fue lo que le robó el aliento. En su umbral, medio enterrada en la nieve acumulada que había comenzado a formar montículos contra los escalones del porche, se encontraba la escena más desgarradora que había presenciado en años. Una mujer joven, no mayor de 25 años, estaba arrodillada en la nieve, sus brazos extendidos protectoramente alrededor de 5 pequeños que se aferraban a ella como si fuera su único ancla en el mundo. Su cabello oscuro estaba pegado a su cabeza por la nieve derretida, sus ropas empapadas e inadecuadas para el clima brutal. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Owen en seco,
grandes, oscuros, y llenos de una desesperación tan profunda que le recordó demasiado bien sus propios demonios. Los pequeños, que parecían tener edades desde aproximadamente 3 hasta 12 años, estaban vestidos con poco más que harapos. Sus labios estaban azules por el frío, sus pies descalzos y cortados por el hielo. La más pequeña, una niñita con rizos dorados que se escapaban de un gorro tejido a mano, lloraba silenciosamente, demasiado débil ya para hacer ruido. El mayor, un muchachito de aproximadamente 12 años, trataba valientemente de proteger a sus hermanos menores con su propio cuerpo, pero estaba temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Por favor», susurró la mujer, y su voz era apenas audible por encima del viento. «Por favor, señor, mis pequeños, no tengo a dónde más ir». Owen se quedó paralizado por un momento, que se sintió como una eternidad. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena, la manera en que la mujer se aferraba a los pequeños como si fueran lo único que la mantenía cuerda. Las pequeñas manos que se extendían hacia él en súplica silenciosa, la forma en que todos se acurrucaban juntos contra el frío implacable. Era una imagen que se quedaría grabada en su memoria para siempre, una familia quebrada por las circunstancias, pero unida por un amor feroz que brillaba incluso en medio de la desesperación. ¿Quién diablos son ustedes?», preguntó Owen, su voz más áspera de lo que pretendía. Las palabras salieron como un ladrido, una reacción defensiva ante la emoción inesperada que se agitaba en su pecho. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. «Clara», logró decir la mujer, temblando tan violentamente que apenas podía hablar. «Clara Russo. Vi su anuncio en Tombstone. Buscaba un cocinero». Owen la miró con incredulidad. Esta mujer, delgada como un junco y medio muerta de frío, se presentaba como su cocinero contratado. Era absurdo, era imposible, era... La niñita en sus brazos soltó otro llanto débil que perforó la noche como un cuchillo, y algo dentro del pecho de Owen se contrajo dolorosamente. Conocía ese sonido. Lo había escuchado antes, en sueños que lo perseguían y en memorias que trataba desesperadamente de enterrar. Era el sonido que había hecho su propia Sara durante sus últimas noches, cuando la fiebre la consumía y él no podía hacer nada más que sostenerla y rezar a un Dios que parecía haberse olvidado de escuchar. «Entren», gruñó Owen, haciéndose a un lado antes de que su mente consciente pudiera protestar. «Antes de que se congelen todos». Clara intentó levantarse, pero sus piernas cedieron inmediatamente. Owen la atrapó justo antes de que cayera, sintiendo lo sorprendentemente ligera que era, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento. Los pequeños se aferraron a ella, temerosos de soltarla incluso por un segundo. «¿En qué diablos te has metido, Owen?», se preguntó mientras ayudaba a Clara a ponerse de pie, sosteniéndola con un brazo mientras los pequeños se apiñaban a su alrededor. El mayor, el muchachito valiente, lo miraba con una mezcla de gratitud y desconfianza, claramente preparado para defenderse a sí mismo y a sus hermanos si era necesario. Owen guió a todo el grupo hacia el interior, pateando la puerta para cerrarla contra la tormenta que rugía afuera. El calor relativo de la casa los golpeó como una bendición, y pudo ver el alivio inmediato en los rostros de los pequeños mientras comenzaban a descongelarse lentamente. Los llevó hasta el sofá grande frente a la chimenea, donde las llamas crepitantes ofrecían la promesa de calor verdadero. Clara se desplomó en los cojines, con los pequeños agrupándose a su alrededor como pollitos buscando refugio bajo las alas de su madre. Incluso en su estado de agotamiento, mantenía un brazo protector alrededor de cada uno de ellos, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselos. Están a salvo ahora», murmuró Owen, aunque no estaba seguro de si se lo decía a ellos o a sí mismo. «Ya están dentro, ya están a salvo». Clara abrió los ojos,
parpadeando como si tratara de enfocar la vista. Cuando sus miradas se cruzaron, Owen vio algo que le erizó la piel, reconocimiento, no de él específicamente, sino de la amabilidad, como si fuera algo tan raro en su vida que la sorprendiera encontrarla. Había una historia en esos ojos, una historia de dolor y pérdida que Owen reconocía porque había vivido la suya propia. «Gracias», susurró Clara, y había lágrimas en su voz. No sabe lo que esto significa». Owen asintió bruscamente, sintiéndose incómodo con la gratitud cruda en su voz. No había hecho nada heroico, simplemente había actuado como cualquier ser humano decente habría actuado. Pero mientras miraba a los 5 pequeños acurrucados alrededor de su madre, sus grandes ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con una mezcla de esperanza y miedo, se dio cuenta de que tal vez la decencia humana básica era exactamente lo que habían estado buscando y no habían podido encontrar. La más pequeña, la niñita con rizos dorados, le sonrió tímidamente desde el regazo de Clara. Era una sonrisa que atravesó todas las defensas que Owen había construido cuidadosamente alrededor de su corazón durante los últimos 5 años. Por un momento horrible y maravilloso, pudo ver a su propia Sarah en esa sonrisa, y el dolor fue tan agudo que tuvo que apartar la mirada. «¿Cuándo fue la última vez que comieron algo?», preguntó Owen, su voz recuperando su tono autoritario familiar como escudo contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. Clara pareció considerar la pregunta como si fuera un acertijo complejo. «Ayer, creo. Había algunas vallas que encontramos en el camino». Owen sintió una punzada de algo que prefirió no nombrar. Se dirigió hacia la cocina, moviendo las manos con una eficiencia nacida de años de autosuficiencia. Puso agua a hervir, sacó mantas del armario de ropa blanca y comenzó a preparar el estofado más abundante que había hecho en años. Si iba a hacer esto, si realmente iba a ayudar a esta familia extraña que había aparecido en su puerta, entonces lo haría bien. Porque una cosa era cierta: la vida que había construido tan cuidadosamente, la existencia predecible y controlada que había mantenido durante 5 años, acababa de cambiar para siempre. Y por primera vez desde la muerte de Helen y Sarah, Owen Davis no estaba completamente seguro de que el cambio fuera algo que debiera temer. Cuando Owen regresó de la cocina con mantas gruesas y un cuenco humeante de estofado, encontró a Clara sentada más erguida, meciendo a la niñita más pequeña contra su pecho. Los otros 4 pequeños se habían quedado dormidos en una pila de brazos y piernas entrelazados en el sofá, agotados por lo que obviamente había sido una jornada brutal. Solo el mayor, el muchachito de 12 años, permanecía despierto, sus ojos alertas siguiendo cada movimiento de Owen, con la vigilancia de alguien que había aprendido demasiado joven a proteger a su familia. «¿Cómo se llaman?», preguntó Owen suavemente, extendiendo una manta gruesa sobre los hombros de Clara. Ella se estremeció al contacto con la lana cálida, cerrando los ojos momentáneamente, como si estuviera saboreando la primera sensación de seguridad que había experimentado en mucho tiempo. «Este es Tommy», dijo Clara, señalando al muchachito despierto con una sonrisa llena de orgullo maternal. «Tiene 12 años y es el hombre de la familia desde que...» Se detuvo, tragando con dificultad. «Desde que perdimos a su padre». Tommy asintió solemnemente hacia Owen, un gesto que contenía más dignidad y responsabilidad de la que cualquier muchacho de su edad debería llevar. «Señor», dijo con una voz que trataba de sonar más profunda de lo que era, «agradezco lo que está haciendo por mi madre y mis hermanos. Si necesita que trabajemos por nuestra manutención, puedo hacer cualquier cosa que me pida». Owen sintió algo removerse en su pecho ante la determinación feroz en la voz del muchacho. «Por ahora, solo necesito que cuides de tu familia», respondió Owen, su voz más suave de lo habitual. «Ya hablaremos de trabajo cuando todos hayan descansado». Clara señaló a cada uno de los pequeños dormidos mientras hablaba, su voz llena de un amor tan profundo que era casi palpable. «La pequeña es Lucy,
tiene 3 años. Los gemelos ahí son Ben y Beth, tienen 6 años. Y Sam tiene 8 años. Cada nombre era pronunciado como una bendición, como si Clara estuviera contando tesoros más valiosos que cualquier oro. Son hermosos, dijo Owen, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. A pesar de su estado deplorable, de sus ropas harapientas y sus rostros demacrados por el hambre, había algo en estos pequeños que irradiaba una calidez que había estado ausente de su casa durante demasiado tiempo. Clara levantó la vista hacia él, estudiando su rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «Usted tiene familia, señor Davies». «Owen Davies», respondió, poniendo el cuenco de estofado en sus manos. «Y no, ya no tengo familia». Había algo en la manera en que dijo esas últimas palabras que hizo que Clara no preguntara más. En cambio, tomó el primer sorbo del estofado y cerró los ojos como si estuviera saboreando no solo la comida, sino la humanidad del gesto. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. «Señor Davies», susurró, «no sabe lo que esto significa para nosotros. Hemos estado caminando durante semanas, durmiendo donde podíamos, comiendo lo que encontrábamos. Cuando vi su anuncio en Tombstone, buscando un cocinero, pensé que tal vez el destino finalmente nos estaba sonriendo». Owen se acomodó en la silla frente a ella, observando cómo comía con la desesperación controlada de alguien que había conocido la verdadera hambre, pero que había aprendido a mantener su dignidad, incluso en los momentos más oscuros. Lucy había comenzado a dormitar en sus brazos, su pequeño puño cerrado alrededor del dedo de su madre. «¿De dónde vienen?», preguntó Owen, aunque algo en la postura de Clara le advirtió que la historia no sería fácil de escuchar. La pausa fue demasiado larga, demasiado calculada. «Del este», respondió finalmente Clara. «Muy lejos de aquí. Mi esposo murió hace 6 meses. Nos quedamos sin dinero, sin casa. Decidí que Arizona nos ofrecería un nuevo comienzo». Owen sabía que estaba mintiendo, o al menos no estaba diciendo toda la verdad, pero mientras observaba la forma en que acariciaba la cabeza de Lucy, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a cada uno de sus pequeños, decidió que sus secretos podían esperar, al menos hasta que dejara de parecer un fantasma a punto de desvanecerse. «¿Puede realmente cocinar?», preguntó Owen, y por primera vez en la conversación vio un destello de lo que podría haber sido humor en los ojos de Clara. «Puedo cocinar, limpiar, remendar, coser, cuidar el ganado si es necesario», respondió, con un orgullo silencioso que le recordó a Owen el tipo de fuerza que había admirado en su propia esposa. «He estado manejando una casa y cuidando de estos 5 desde que eran bebés. Si me da una oportunidad, señor Davies, no le fallaré». Owen estudió su rostro, buscando señales de desesperación que pudieran llevarlo a prometer más de lo que podía cumplir. Pero todo lo que vio fue determinación, amor feroz hacia sus pequeños, y una competencia silenciosa que hablaba de años de hacer lo imposible porque era necesario. «Una noche», dijo abruptamente, y Clara levantó la vista alarmada. Owen vio el pánico cruzar por su rostro y se apresuró a aclarar. «Pueden quedarse una noche, hasta que pase la tormenta. Mañana hablaremos de arreglos más permanentes». El alivio que cruzó por el rostro de Clara fue tan intenso que Owen tuvo que apartar la mirada. Se dirigió hacia la ventana, observando cómo la nieve continuaba cayendo en cortinas densas. Detrás de él, escuchó a Clara susurrar algo que sonaba como una oración de gratitud. «Señor Davies», dijo Clara suavemente cuando él se volvió hacia ella, «¿puedo preguntarle por qué está haciendo esto? No me conoce. No conoce nada sobre nosotros. ¿Por qué arriesgaría darle techo a una extraña con 5 pequeños?» Owen la miró durante un largo momento, viendo no a la mujer misteriosa que había aparecido en su puerta, sino a una madre desesperada que había arriesgado todo para proteger a sus pequeños. Vio coraje donde otros podrían ver imprudencia, amor donde otros podrían ver carga. «¿Por qué?», dijo finalmente.
su voz más suave de lo que había sido en años. Hace mucho tiempo alguien me dijo que una casa sin familia es solo un edificio, y esta casa ha sido solo un edificio durante demasiado tiempo. Clara le sonrió entonces, una sonrisa pequeña, pero genuina, que transformó completamente su rostro. Por primera vez, Owen pudo ver más allá del miedo y el agotamiento hacia la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara tan duramente. Era hermosa, sí, pero más que eso, había una luz en ella que la adversidad no había logrado extinguir completamente. Una noche, repitió Owen, pero mientras pronunciaba las palabras ya sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Mientras observaba a Clara acurrucarse bajo la manta con Lucy, durmiendo pacíficamente en sus brazos, mientras veía a los otros 4 pequeños respirar tranquilamente por primera vez en semanas, Owen se preguntó si una noche sería suficiente para cualquiera de ellos. Una noche se repitió como si las palabras pudieran protegerlo de lo que ya sabía en su corazón, que algunos rescates cambian tanto al rescatista como al rescatado. Y mientras el viento continuaba aullando afuera, sellando su destino con hielo y viento, Owen Davies se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás para ninguno de ellos. La casa que había sido un mausoleo para sus recuerdos dolorosos durante 5 años había comenzado a transformarse en algo diferente. Con 5 pequeños durmiendo en su sala y una mujer valiente velando su sueño, hierro dorado, había comenzado a sentirse como un hogar otra vez. Owen se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 10 años, pero esta vez el silencio familiar de su casa había sido reemplazado por sonidos que había olvidado que existían: la respiración suave de pequeños durmiendo, el murmullo ocasional de alguien soñando, el crujido casi imperceptible de alguien moviéndose cuidadosamente para no despertar a los demás. Se quedó inmóvil en su cama por varios minutos, orientándose en esta nueva realidad que había permitido entrar en su mundo cuidadosamente controlado. Cuando se levantó y miró por la ventana, la nieve seguía cayendo con una intensidad implacable. Los copos se acumulaban contra el cristal como dedos insistentes, y el mundo más allá de su porche había desaparecido completamente bajo un manto blanco uniforme. No había manera de que alguien pudiera viajar en estas condiciones, mucho menos una mujer con 5 pequeños. Su decisión de una noche había sido tomada por la naturaleza misma. Se vistió en silencio y bajó las escaleras, esperando encontrar a sus huéspedes todavía dormidos en la sala. En su lugar, encontró a Clara ya despierta, sentada junto a la ventana con Lucy en brazos, observando la tormenta con una expresión inescrutable. Había conseguido lavar y peinar su cabello oscuro y con ropa seca, uno de los vestidos de Helen que Owen había recuperado de un baúl la noche anterior, se veía completamente diferente. Ya no parecía un fantasma a punto de desvanecerse, sino una mujer joven con una belleza serena que la adversidad no había logrado destruir. «Buenos días», dijo Owen suavemente, y ella se sobresaltó como si hubiera olvidado dónde estaba. «Buenos días, señor Davies», respondió Clara, su voz ronca por el sueño. «Espero que no le moleste que esté levantada. No podía dormir, todavía no puedo creer que estemos realmente a salvo». Owen la estudió en la luz gris del amanecer. En el vestido azul marino de Helen, con su cabello peinado hacia atrás, en un moño simple, Clara se veía como si hubiera nacido para estar en esta casa. El pensamiento lo incomodó y lo consoló a la vez. «La tormenta no va a ceder hoy», dijo Owen, dirigiéndose hacia la cocina. «Probablemente tampoco mañana». Vio como los hombros de Clara se tensaron ligeramente, preparándose para lo que vendría después. Pero en lugar de pedirle que se fuera cuando pudiera, Owen simplemente añadió: «¿Sabe hacer café?». La sorpresa en su rostro fue tan genuina que casi lo hizo sonreír. «Sí, señor. Puedo hacer café». «Bien», gruñó Owen. «Usted hace el café, yo me encargo del desayuno». Y así, sin declaraciones grandiosas o promesas, comenzó su extraña coexistencia. Clara demostró ser una compañía silenciosa pero eficiente.
Se movía por la cocina con una economía de movimientos que hablaba de años de experiencia en espacios pequeños y recursos limitados. Su café era fuerte y amargo, exactamente como a Owen le gustaba. Cuando él preparó huevos revueltos, tocino y pan tostado, más comida de la que había cocinado para una sola persona en años. Ella no hizo comentarios, pero notó cómo sus ojos se iluminaron ligeramente al ver la cantidad. Los pequeños se despertaron gradualmente, atraídos por los aromas que llenaban la casa. Tommy fue el primero, moviéndose silenciosamente para verificar que sus hermanos estuvieran bien antes de acercarse cautelosamente a la cocina. Los gemelos Ben y Beth llegaron después, tomados de la mano y con los ojos muy abiertos ante la vista de tanto desayuno. Sam apareció frotándose los ojos, y finalmente Lucy despertó en los brazos de Clara, estirándose como un gatito y sonriendo al ver las caras familiares a su alrededor. «Buenos días, pequeños», dijo Owen, y se sorprendió por lo natural que se sintió hablar con ellos. «¿Tienen hambre?» La respuesta fue un coro de «sí, señor», susurrados tímidamente, excepto por Lucy, que simplemente extendió sus bracitos hacia él con la confianza absoluta que solo los muy pequeños poseen. Owen la tomó automáticamente, y ella se acurrucó contra su pecho como si hubiera encontrado exactamente donde pertenecía. «Com», le ordenó Owen a Clara, empujando un plato hacia ella. «Todo. No me sirves de nada si te desmayas». Fue una elección de palabras desafortunada, y lo supo en el momento en que las dijo. El rostro de Clara se cerró, sus defensas alzándose como un muro visible. «No quiero ser una carga», dijo rígidamente. «Si me permite quedarme hasta que pase la tormenta, trabajaré por nuestra comida. Puedo limpiar, cocinar, ocuparme de cualquier cosa que necesite». Owen la observó durante un largo momento, reconociendo el orgullo feroz en su postura. Era familiar. Él había visto esa misma determinación en el espejo durante los años más oscuros después de perder a su familia. «De acuerdo», dijo finalmente. «Puedes encargarte de la cocina y la limpieza mientras estés aquí. Pero comes lo que cocinas, ¿entendido?» El alivio que cruzó su rostro fue sutil pero inequívoco. «Entendido, señor Davis». Los días siguientes cayeron en un patrón sorprendentemente cómodo. Clara se despertaba antes que él. Tenía el café listo y el fuego avivado para cuando Owen bajaba. Cocinaba comidas simples pero sabrosas, estofados abundantes, pan fresco, incluso pasteles ocasionales que llenaban la casa con aromas que Owen había olvidado que extrañaba. Los pequeños ayudaban de maneras apropiadas para sus edades. Tommy cortaba leña y alimentaba a los caballos, los gemelos ayudaban a poner la mesa y guardaban sus cosas. Sam entretenía a Lucy cuando Clara estaba ocupada. Entre las comidas, Clara limpiaba con una meticulosidad que bordeaba lo obsesivo, como si cada superficie pulida fuera una forma de pagar por su presencia. Owen la encontró un día reorganizando su despensa, categorizando todo por tipo y fecha. «No era necesario», le dijo, pero sin verdadera objeción en su voz. «Me gusta mantenerme ocupada», respondió Clara sin levantar la vista. «Y usted tenía todo un poco desordenado». Fue el comentario más cercano a una crítica que le había hecho, y por alguna razón lo divirtió. Su despensa había estado desordenada. Después de años de vivir solo, había perdido el hábito de la organización doméstica. «Haz lo que quieras», murmuró Owen, y cuando se alejó, no pudo evitar notar la pequeña sonrisa que se asomó en las comisuras de la boca de Clara. Los pequeños, mientras tanto, parecían estar prosperando. Sus rostros recuperaron color, sus risas comenzaron a llenar la casa, y sus personalidades individuales emergieron como flores después de la lluvia. Tommy demostró ser serio y responsable, más allá de sus años, pero también tenía un sentido del humor seco que recordaba a Owen a sí mismo a esa edad. Los gemelos eran opuestos completos. Ben era aventurero y curioso, siempre haciendo preguntas sobre el rancho y el ganado, mientras que Beth era artística y soñadora,
contentándose con dibujar en papel y crear pequeñas esculturas con todo lo que podía encontrar. Sam era el payaso de la familia, siempre tratando de hacer reír a los demás, especialmente a Lucy, quien lo adoraba obviamente. Y Lucy había adoptado a Owen con la determinación feroz de alguien que había decidido que él era suyo. Lo seguía por la casa cuando podía caminar, extendía sus bracitos hacia él cuando quería que la cargara, y había comenzado a llamarlo Papa Owen, de una manera que hacía que su corazón se detuviera cada vez que la escuchaba. «No debería llamarte así», le dijo Clara una tarde cuando Lucy se había quedado dormida en el regazo de Owen mientras él leía junto al fuego. «Confunde a los pequeños cuando se encariñan demasiado con...» «¿Con qué?», preguntó Owen suavemente, acariciando el cabello dorado de Lucy. «Con algo que no pueden tener», terminó Clara, pero había dolor en su voz, como si las palabras la lastimaran tanto como a él. Owen miró a los otros 4 pequeños, que habían hecho sus tareas de la tarde y ahora estaban jugando tranquilamente cerca del fuego. Tommy estaba enseñando a los gemelos a jugar damas, mientras Sam construía una torre elaborada con bloques de madera que Owen había tallado años atrás para Sarah. Era una escena de vida familiar perfecta, el tipo de escena que había imaginado una vez que llenarían su casa. «Tal vez», dijo Owen cuidadosamente, «la confusión no está en que se encariñen demasiado, sino en asumir que no pueden tenerlo». Clara levantó la vista hacia él, sorpresa y algo que podría haber sido esperanza luchando en su rostro. «Señor Davis», Owen la corrigió suavemente. «Si vamos a ser una familia temporal, al menos usa mi nombre». «Owen», repitió Clara, y la manera en que pronunció su nombre hizo que algo se agitara en su pecho. «¿Qué estás diciendo exactamente?» Owen miró alrededor de su casa, su hogar, viendo cómo había sido transformado en la última semana. Había risa en los pasillos, conversación en las comidas, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego en la chimenea. Los pequeños habían traído vida de vuelta a Hierro Dorado, y Clara había traído algo que él había pensado que estaba perdido para siempre. «Estoy diciendo», respondió finalmente, «que tal vez una semana no es suficiente para decidir si esto funciona o no». La sonrisa que Clara le dio fue pequeña pero genuina, y cuando Lucy se removió en sus brazos, murmurando «Papa Owen» en su sueño, Owen supo que ya no había vuelta atrás. Su casa había vuelto a convertirse en un hogar, y él había vuelto a convertirse en algo más que un hombre simplemente existiendo. Había vuelto a ser parte de una familia. El 4.º día trajo consigo el primer momento de verdadera intimidad entre Owen y Clara, un momento que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación extraña, pero cada vez más cómoda. Owen había estado reparando un arnés en el establo cuando escuchó gritos de los pequeños desde la casa. No eran gritos de alegría, sino de alarma genuina. Dejó caer sus herramientas y corrió hacia la casa, su corazón martilleando con un miedo que no había sentido desde las últimas noches de Sarah. Encontró a Clara en el suelo de la cocina, inconsciente, con los 5 pequeños agrupados a su alrededor en pánico. Tommy tenía a Lucy en brazos, tratando de consolarla mientras ella lloraba, mientras que los otros 3 se aferraban unos a otros, con ojos enormes y aterrorizados. «¿Qué pasó?», preguntó Owen, arrodillándose junto a Clara y verificando su pulso. Era débil pero constante. «Estaba cocinando», explicó Tommy con voz temblorosa, y de repente se tambaleó y se desplomó. «No hemos podido despertarla». Owen levantó cuidadosamente a Clara, notando lo ligera que seguía estando a pesar de una semana de comidas regulares. La llevó a su propia habitación, el dormitorio principal que no había compartido con nadie desde la muerte de Helen, y la acostó en la cama mientras los pequeños se amontonaban en el umbral, observando con preocupación. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, se veía desorientada y frágil. ¿Qué pasó?», murmuró, tratando de incorporarse. «Te desmayaste», dijo Owen suavemente, presionando una mano contra su hombro para mantenerla acostada. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa?». Clara evitó su mirada.
Comí en el desayuno. Comiste 2 bocados, y le diste el resto a Lucy cuando pensaste que no estaba mirando, la corrigió Owen. Has estado dándoles tu comida a los pequeños toda la semana. El silencio de Clara fue respuesta suficiente. Owen sintió una mezcla de admiración y exasperación ante el sacrificio silencioso que había estado haciendo. Era exactamente el tipo de cosa que Helen habría hecho, poner a su familia antes que a sí misma sin pensarlo 2 veces. Los pequeños necesitan a su madre sana, dijo Owen firmemente. No les haces ningún favor si te enfermas por no comer. Es que no estoy acostumbrada, admitió. Clara finalmente, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Durante tanto tiempo, hemos tenido tan poco. Se siente mal tomar comida cuando ellos podrían necesitarla. Owen estudió su rostro, viendo las líneas de preocupación constante que marcaban sus rasgos, la manera en que incluso ahora sus ojos se movían hacia la puerta donde sabía que sus pequeños estaban esperando. Era el rostro de una mujer que había llevado el peso del mundo en sus hombros durante demasiado tiempo. Clara, dijo suavemente, usando su nombre por primera vez, aquí hay suficiente comida para todos. Para ti, para los pequeños, para mí. No tienes que elegir entre tu bienestar y el de ellos. Fue entonces cuando Clara se derrumbó completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, tal vez meses, finalmente se derramaron como si una presa hubiera estallado. Owen se encontró sosteniendo a una mujer que sollozaba contra su pecho, acariciando su cabello, mientras ella liberaba todo el miedo, la desesperación y el agotamiento que había estado cargando sola. No puedes imaginar lo que es, susurró Clara entre sollozos, despertar cada día sin saber si podrás alimentar a tus pequeños, ver cómo se adelgazan y saber que no hay nada que puedas hacer. Caminar millas y millas buscando trabajo, cualquier trabajo, y que te cierren las puertas en la cara porque eres una mujer sola con 5 bocas que alimentar. Owen siguió sosteniéndola, sintiendo como cada palabra era un puñal en su pecho. ¿De dónde vienen realmente, Clara?, preguntó suavemente. Y no me digas que del este. La verdad esta vez. Clara se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando su rostro como si estuviera evaluando si podía confiar en él con la verdad completa. Lo que vio ahí, comprensión, compasión, una fuerza silenciosa que prometía protección, pareció decidirla. De Fénix, dijo finalmente, mi esposo no era un buen hombre. Owen bebía, apostaba, y cuando las cosas iban mal, se tocó inconscientemente una cicatriz apenas visible en su mejilla. Murió en una pelea de bar hace 6 meses, dejándonos con deudas enormes y hombres peligrosos que querían cobrar de cualquier manera posible. Owen sintió que una furia fría y peligrosa se despertaba en su pecho. ¿Te amenazaron? Me dijeron que podía trabajar para ellos para pagar las deudas de Michael, dijo Clara, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. El tipo de trabajo que no es trabajo honesto. Y cuando me negué, dijeron que tomarían a los pequeños como pago. Su voz se quebró completamente. Así que empacamos lo que pudimos cargar y huimos en medio de la noche. ¿Por qué Copper Ridge?, preguntó Owen, aunque algo en su corazón ya sabía la respuesta. Porque está tan lejos de Fénix como pudimos llegar con el dinero que teníamos, admitió Clara. Y porque cuando vi su anuncio buscando un cocinero, pensé que tal vez Dios finalmente había decidido escuchar mis oraciones. Owen la miró durante un largo momento, viendo no a la mujer misteriosa que había aparecido en su puerta, sino a una madre desesperada que había arriesgado todo para proteger a sus pequeños. Vio coraje donde otros podrían ver imprudencia, determinación donde otros podrían ver terquedad. Clara, dijo finalmente, tomando su rostro entre sus manos, esos hombres tendrían que pasar sobre mi cadáver antes de tocar a ti o a los pequeños. Algo cambió en los ojos de Clara en ese momento, una transformación sutil pero profunda.
El miedo constante que había vivido ahí durante semanas comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo que Owen no había visto desde los primeros días de su matrimonio con Helen, la clase de confianza absoluta que viene de saber que alguien está dispuesto a luchar por ti. ¿Por qué?, susurró Clara. ¿Por qué harías eso por nosotros? Apenas nos conoces. Owen pensó en la pregunta, en todas las razones prácticas por las cuales debería enviarlos lejos en cuanto el clima lo permitiera. Pensó en la vida tranquila y predecible que había construido, en la seguridad del aislamiento emocional que había mantenido durante 5 años. Luego pensó en Lucy llamándolo Papa Owen, en la risa de los gemelos llenando su casa vacía, en Tommy tratando tan valientemente de ser el hombre de la familia, en Sam haciendo trucos tontos para hacer sonreír a todos. Pensó en Clara, en la manera en que cantaba mientras cocinaba, en cómo había transformado su casa fría en algo que se sentía como un hogar verdadero. ¿Por qué?, dijo finalmente, inclinándose hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. En algún momento durante esta semana, ustedes se convirtieron en mi familia, y un hombre protege a su familia, sin importar el costo. Fue entonces cuando Clara lo besó, un beso suave y dulce que sabía a lágrimas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Owen vio en sus ojos no solo gratitud, sino algo más profundo, algo que había pensado que nunca volvería a inspirar en otra persona. Owen, susurró Clara, yo también te amo. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos como una promesa, como un voto que ningún sacerdote había bendecido, pero que se sentía más sagrado que cualquier ceremonia. En la suave luz de la tarde que se filtraba a través de la ventana, con el sonido de los pequeños jugando en la sala de abajo, Owen supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo Owen Davis, el ranchero solitario de hierro dorado. Era parte de algo más grande, algo más importante. Era padre de 5 pequeños extraordinarios y esposo del corazón de una mujer extraordinaria. Era, por primera vez en 5 años, completamente feliz. Pero la felicidad, como Owen sabría muy pronto, es a menudo más frágil de lo que parece. Y en algún lugar al sur, en Phoenix, hombres peligrosos habían comenzado a hacer preguntas sobre una mujer y 5 pequeños que habían desaparecido en la noche, llevándose consigo secretos que algunos estaban dispuestos a matar para proteger. El primer domingo después de que Clara se recuperara completamente, Owen tomó una decisión que habría sido impensable solo 2 semanas atrás. Llevaría a su nueva familia a la iglesia de Copper Ridge. No era un hombre particularmente religioso, había perdido gran parte de su fe cuando Dios se llevó a Helen y Sarah, pero entendía la importancia de la aceptación comunitaria, especialmente para Clara y los pequeños que necesitarían construir una vida en este territorio. La pequeña iglesia de madera de Copper Ridge nunca había visto una entrada tan memorable. Owen Davis, el ranchero solitario que había asistido a servicios religiosos tal vez 5 veces en los últimos 5 años, aparecía con una mujer hermosa y 5 pequeños bien vestidos que claramente lo adoraban. Clara llevaba otro de los vestidos de Helen, uno verde bosque que realzaba sus ojos oscuros, que había alterado para que le quedara perfectamente. Los pequeños estaban impecables en ropas que Owen había comprado durante un viaje rápido al pueblo, Tommy con su primer traje real, los gemelos en vestidos idénticos de domingo, Sam con una camisa blanca almidonada y Lucy en un vestido rosa con cintas que la hacían parecer una muñeca de porcelana. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor. Owen podía sentir los ojos de toda la congregación sobre ellos, evaluándolos, juzgándolos, formulando las preguntas que pronto se convertirían en chismes del pueblo. Pero también notó algo más, la forma en que algunos rostros se suavizaron cuando vieron a Lucy sonreír tímidamente desde los brazos de Clara, como las mujeres mayores automáticamente devolvieron las sonrisas a los gemelos. La manera en que los hombres asintieron aprobadoramente cuando Tommy se quitó respetuosamente su sombrero. Se sentaron en una banca hacia el medio,
Clara manteniendo a Lucy callada con un pequeño caballo de madera que Owen había tallado la noche anterior. Durante el sermón del reverendo Morrison sobre la compasión cristiana y el cuidado de los necesitados, Owen se encontró observando a su alrededor, viendo a su comunidad con ojos nuevos. Allí estaba Martha Brennan, la dueña de la tienda general, quien había perdido a su propio esposo el año anterior y estaba criando a 3 pequeños sola. Los Henderson, que habían acogido al hijo huérfano de su hermano después del ataque apache. William Hayes, cuya propia familia había llegado al territorio sin nada más que esperanza y determinación. Esta era una comunidad construida por personas que habían conocido las dificultades, que habían tenido que depender de la amabilidad de extraños para sobrevivir. Seguramente podrían entender la situación de Clara. Después del servicio, mientras la congregación se reunía en el patio de tierra de la iglesia bajo el sol brillante de Arizona, Martha Brennan se acercó a ellos con una sonrisa cautelosa, pero genuina. «Señora», comenzó, extendiendo su mano hacia Clara. «Russo», respondió Clara cortésmente, estrechando la mano de la mujer mayor, Clara Russo. «Y estos son mis pequeños». «Es un placer conocerla, señora Russo», dijo Martha. Y Owen notó cómo sus ojos se dirigieron automáticamente hacia Lucy, quien había decidido que el sombrero de plumas de Martha era la cosa más fascinante que había visto jamás. «¿Puedo?». Martha extendió sus brazos hacia Lucy. Después de un momento de vacilación, Clara le entregó a la pequeña a Martha, quien la sostuvo con la experiencia de alguien que había criado a sus propios pequeños. Lucy, lejos de estar asustada, inmediatamente comenzó a balbucear alegremente y a tratar de alcanzar las plumas del sombrero de Martha. «Es una pequeña hermosa», dijo Martha, haciendo caras tontas que hicieron que Lucy riera. «Y claramente está prosperando. No hay nada como el amor de una madre para hacer que una pequeña florezca». Otras mujeres comenzaron a acercarse, atraídas por Lucy, pero quedándose para hablar con Clara. Owen las observó evaluar a la mujer que había traído a su comunidad, notando su habla educada, sus modales cuidadosos, la forma obvia en que adoraba a cada uno de sus pequeños. Gradualmente vio que las expresiones cautelosas se suavizaban hacia algo más parecido a la aceptación. «Señor Davis». Una voz detrás de él lo hizo voltearse. Era Samuel Ferguson, uno de los rancheros más respetados del área. Un hombre cuya opinión llevaba peso considerable en Copper Ridge. «Es bueno verlo en la iglesia nuevamente». «Señor Ferguson», respondió Owen con un asentimiento respetuoso. «Esa familia suya parece encantadora», continuó Ferguson, sus ojos estudiando cuidadosamente el rostro de Owen. «Los pequeños se ven saludables y bien cuidados. Y la señora Russo parece una mujer de carácter». No era exactamente una pregunta, pero había una evaluación en sus palabras que hizo que Owen eligiera cuidadosamente las suyas. «Son importantes para mí», dijo simplemente. «Todos ellos». Ferguson asintió lentamente, como si algo en la respuesta de Owen hubiera satisfecho algún criterio no expresado. «A veces el Señor nos envía exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos», dijo el hombre mayor. «Su rancho ha prosperado, Owen, pero un hombre necesita más que ganado para hacer una vida completa». Mientras regresaban a Hierro Dorado esa tarde, Lucy dormida en los brazos de Clara, y los otros 4 pequeños charlando emocionados sobre las personas que habían conocido, Clara finalmente rompió el silencio que había mantenido desde que salieron de la iglesia. «No fue tan malo como pensé que sería», dijo suavemente. «La gente fue más amable de lo esperado, especialmente las mujeres». «Es porque pueden ver lo que yo veo», respondió Owen, mirándola de reojo. «Una mujer que ama a sus pequeños más que a su propia vida, que trabaja incansablemente para cuidarlos, que ha convertido una casa fría en un hogar cálido». Clara se sonrojó ligeramente ante el cumplido, pero había algo más en su expresión, una preocupación que no había estado ahí por la mañana. «Owen», dijo finalmente, «¿qué les dijiste exactamente sobre nosotros?».
Me refiero a, ¿saben que no estamos casados? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una nube de tormenta. Owen se dio cuenta de que había estado evitando pensar en esa complicación particular. En el aislamiento de hierro dorado, con solo ellos y los pequeños, la naturaleza no oficial de su relación no había importado. Pero ahora, habiendo presentado a Clara como parte de su familia ante toda la comunidad, las implicaciones sociales se volvían más complejas. Supongo que asumieron que estábamos casados, admitió Owen finalmente. No los corregí. Y si se enteran de la verdad, Clara mantuvo su voz baja para que los pequeños no pudieran escuchar, pero Owen pudo detectar la ansiedad debajo de su calma aparente. En un pueblo pequeño, las apariencias importan. Si descubren que estoy viviendo en tu casa sin estar casada contigo, entonces nos casaremos, dijo Owen simplemente, las palabras saliendo antes de que su mente pudiera procesarlas completamente. Clara se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Owen detuvo el carruaje al lado del camino, volviéndose para enfrentarla completamente. Clara, ya te dije que te amo, ya me dijiste que me amas. Los pequeños me llaman papá, y yo no puedo imaginar mi vida sin ustedes. ¿Por qué no deberíamos casarnos? Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Clara, pero había algo más que alegría en ellas, había miedo. Owen, no sabes todo sobre mí. Mi pasado, las cosas que he hecho para sobrevivir. Si te casas conmigo, estarás atando tu reputación a la mía. Y si esos hombres de Phoenix alguna vez nos encuentran... Clara, interrumpió Owen, tomando su rostro entre sus manos, ya tomé esa decisión el día que decidí dejarlos quedarse. Tu pasado es tu pasado. Lo que importa es nuestro futuro. Antes de que Clara pudiera responder, Tommy se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿Van a casarse realmente?, preguntó. Y Owen pudo escuchar una esperanza cautelosa en la voz del muchacho que le partió el corazón. Owen miró a los 5 pequeños, viendo en sus rostros la misma esperanza mezclada con miedo. El miedo de niños que habían aprendido demasiado joven que la felicidad podía ser arrebatada sin aviso. ¿Qué piensan, pequeños?, preguntó Owen. ¿Les gustaría que su madre y yo nos casáramos? ¿Les gustaría que fuéramos una familia oficial? La respuesta fue un coro entusiasta de sí, que hizo que Lucy aplaudiera aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Incluso Tommy, que había estado cargando el peso de ser el hombre de la familia durante tanto tiempo, se veía aliviado ante la perspectiva de compartir esa responsabilidad. Clara los miró a todos, a Owen, a sus pequeños, a la vida que se ofrecía ante ellos, y Owen vio el momento exacto en que tomó su decisión. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, Owen Davis, me casaré contigo. El beso que compartieron ahí, al lado del camino polvoriento con 5 pequeños vitoreando detrás de ellos, y las montañas de Arizona extendiéndose hasta el infinito en todas las direcciones, fue el beso de 2 personas que habían encontrado algo, que habían pensado que estaba perdido para siempre, una segunda oportunidad en el amor, una familia, un hogar. Pero mientras celebraban su compromiso bajo el cielo infinito de Arizona, ninguno de ellos notó al jinete solitario que los observaba desde una cresta distante. Un hombre que había estado haciendo preguntas en Phoenix, siguiendo pistas, rastreando a una mujer y 5 pequeños que habían desaparecido con algo más que simplemente sus posesiones personales. Un hombre que ahora sabía exactamente dónde encontrar a Clara Russo y estaba muy interesado en el secreto que ella había estado guardando tan cuidadosamente. En Phoenix, Jake Morrison cerró el telegrama que acababa de recibir y sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. Finalmente había encontrado a la viuda de Michael Russo, y cuando llegara a Copper Ridge, ella descubriría que huir de sus problemas había sido solo el comienzo de sus dificultades reales. Las 6 semanas que siguieron al compromiso de Owen y Clara fueron las más felices que Hierro Dorado había conocido jamás. La fecha de la boda se había fijado para el primer sábado de abril,
y toda la comunidad de Copper Ridge se había unido para ayudar con los preparativos. Martha Brennan había insistido en hacer el vestido de novia de Clara, trabajando con un hermoso encaje blanco que había estado guardando desde la muerte de su propia hija. Las otras mujeres del pueblo contribuyeron con flores, comida para la recepción y consejos matrimoniales que hicieron que Clara se sonrojara y riera a la vez. Owen había transformado completamente el rancho en preparación para su nueva vida familiar. Había añadido 2 habitaciones a la casa principal, una para los muchachos mayores y otra para las muchachas, y había comenzado la construcción de una escuela pequeña, donde Clara podría enseñar no solo a sus propios pequeños, sino también a los otros niños del área que actualmente tenían que viajar 15 millas hasta el pueblo más cercano para recibir educación. Los pequeños habían florecido de maneras que habrían sido imposibles de imaginar solo 2 meses atrás. Tommy había asumido responsabilidades reales en el rancho, trabajando junto a Owen con el ganado y aprendiendo los aspectos del negocio ganadero. Su espalda se había enderezado, sus hombros se habían ensanchado, y había una confianza nueva en su manera de caminar que hablaba de un muchacho que finalmente se sentía seguro en su lugar en el mundo. Los gemelos Ben y Beth habían encontrado sus propios nichos únicos. Ben había demostrado tener un talento natural con los caballos que impresionó incluso a los vaqueros experimentados de Owen. Podía calmar a los animales más temperamentales con solo su voz y sus manos gentiles. Beth, por otro lado, había transformado la casa con sus creaciones artísticas. Sus dibujos cubrían las paredes de su habitación y había comenzado a tallar pequeñas figuras de madera con las herramientas que Owen le había hecho especialmente para sus manos pequeñas. Sam había encontrado su vocación como el corazón emocional de la familia. Era él quien podía hacer reír a cualquiera cuando los días se volvían difíciles, quien recordaba los cumpleaños de todos y insistía en celebraciones especiales, quien había asumido la responsabilidad de asegurarse de que Lucy siempre se sintiera incluida en todo lo que hacían los mayores. Y Lucy había conquistado completamente no solo a Owen, sino a todo el personal del rancho. Los vaqueros duros que normalmente tenían poco tiempo para cualquier cosa que no fueran caballos y ganado, se deshacían cuando ella aparecía en el corral, extendiendo sus bracitos y parloteando en su mezcla adorable de palabras reales y sonidos inventados. Había comenzado a caminar con la determinación feroz de alguien que tenía lugares importantes a los que ir, y había decidido que su lugar favorito en todo el mundo era el regazo de Owen, cuando él leía el periódico en el porche por las tardes. Clara había florecido también, de maneras que iban más allá de simplemente estar bien alimentada y segura. Su risa había regresado, una risa rica y musical que llenaba la casa y hacía que Owen se detuviera en lo que estuviera haciendo solo para escucharla. Había comenzado a cantar mientras trabajaba, viejas canciones que su madre le había enseñado mezcladas con nuevas melodías que inventaba sobre la marcha. Su jardín, plantado en el mismo lugar donde Helen había tenido el suyo, estaba prosperando bajo su cuidado amoroso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las mañanas?, le preguntó Clara a Owen una mañana perfecta de marzo, mientras desayunaban en familia. Lucy en su regazo, tratando de alimentar cereal a su muñeca de trapo. ¿Qué?, preguntó Owen, aunque estaba bastante seguro de que conocía la respuesta por la manera en que sonreía mientras observaba a los pequeños. El ruido, dijo Clara, gesticulando hacia la mesa donde Tommy estaba explicando algo sobre astronomía a los gemelos, mientras Sam intentaba construir una torre con sus tostadas. Durante tanto tiempo, nuestras mañanas fueron silenciosas porque teníamos miedo de hacer demasiado ruido, de llamar la atención. Ahora escucha esto. Owen escuchó conversación animada, risas ocasionales, el sonido de sillas arrastrándose y platos tintineando, Lucy balbuceando contentamente. Era el sonido de una familia cómoda consigo misma, segura en su hogar. Es el sonido más hermoso del mundo, acordó Owen, extendiendo la mano para tomarla de Clara.
como música. Esa tarde, mientras Owen trabajaba en el corral con Tommy y Ben, observando cómo el muchacho mayor enseñaba pacientemente a su hermano menor los principios básicos del entrenamiento de caballos, se dio cuenta de que no había pensado en Helen y Sarah de manera dolorosa en semanas. No era que los hubiera olvidado, nunca los olvidaría, pero el dolor agudo de su pérdida se había suavizado hasta convertirse en una melancolía dulce, templada por la gratitud, por el tiempo que habían tenido juntos y por la alegría de la nueva familia que había encontrado. «Papá Owen», dijo Ben de repente, usando el nombre que todos los pequeños habían adoptado naturalmente, «¿crees que mamá Helen y la pequeña Sarah están contentas de que estemos aquí?» La pregunta tomó a Owen por sorpresa, tanto por su perspicacia emocional como por el hecho de que Ben hubiera estado pensando en la familia anterior de Owen. Clara había hablado con los pequeños sobre Helen y Sarah, explicándoles que habían vivido en esta casa antes que ellos y que habían sido muy amadas. Owen consideró la pregunta seriamente, mirando alrededor del rancho que Helen había ayudado a planificar y que Sarah nunca había vivido para ver completado. «Creo», dijo finalmente, «que les gustaría saber que esta casa está llena de vida y risa otra vez. Helen siempre decía que una casa sin familia era solo un edificio. Creo que estaría feliz de que hayamos convertido su edificio en un hogar otra vez». Tommy asintió thoughtfully. «Mamá dice que a veces las personas que amamos se van, pero el amor que nos dieron se queda y se convierte en parte del amor que damos a otras personas». «Tu mamá es muy sabia», dijo Owen, sintiendo una oleada de orgullo por la mujer extraordinaria que estaba a punto de convertirse en su esposa. Esa noche, después de que los pequeños se hubieran ido a la cama, Owen y Clara se sentaron en el porche observando las estrellas brillar en el cielo claro del desierto. Clara estaba acurrucada contra su lado, su cabeza descansando en su hombro, y Owen podía oler el aroma suave de lavanda en su cabello. «¿Alguna vez te sientes como si fuéramos demasiado felices?», preguntó Clara de repente. Como si algo tan bueno no pudiera durar». Owen la abrazó más fuerte, entendiendo perfectamente el miedo detrás de su pregunta. Él había sentido lo mismo, una sensación persistente de que la felicidad como esta era demasiado perfecta, demasiado completa para ser permanente. «Todos los días», admitió. «Pero luego pienso que tal vez eso es parte de apreciar lo que tenemos. Saber lo frágil que puede ser nos hace valorarlo más». «Solo faltan 2 semanas para la boda», murmuró Clara, y Owen pudo escuchar tanto anticipación como nerviosismo en su voz. «¿Te arrepientes?», preguntó Owen suavemente. «Arrepentirme». Clara se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Owen, estos han sido los 2 meses más felices de mi vida. Por primera vez desde que puedo recordar, mis pequeños van a la cama con el estómago lleno y sonrisas en sus rostros. Por primera vez desde la muerte de mi madre, yo voy a la cama sintiéndome amada y segura. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Entonces, ¿qué te preocupa?» Owen acarició su mejilla gentilmente, viendo las sombras que cruzaron por sus ojos a pesar de sus palabras tranquilizadoras. Clara fue silenciosa por un largo momento, luchando con algo que claramente había estado cargando sola. Es solo que, cuando algo es tan perfecto, tan maravilloso, es difícil no esperar que algo vaya mal. He aprendido a no confiar completamente en la felicidad. Owen entendía ese miedo íntimamente. Él había vivido con esa misma ansiedad durante los primeros días felices con Helen, siempre esperando que el destino arrebatara lo que había dado, y cuando finalmente lo hizo, el dolor había sido aún más devastador por la felicidad que lo había precedido. «Clara», dijo finalmente, «no puedo prometerte que nada malo vaya a pasar jamás. La vida no funciona así. Pero puedo prometerte que sin importar lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Tú, yo y los pequeños, como una familia». Clara sonrió, y esta vez no había sombras en sus ojos, solo amor y determinación. «Juntos», repitió,
como si fuera un voto. Se besaron bajo las estrellas de Arizona, rodeados por el sonido de grillos y el aroma de las flores que Clara había plantado en el jardín de Helen. Era un momento de felicidad perfecta, completa e inmutable. Al menos, así se sintió en ese momento. Porque a millas de distancia, en la ciudad polvorenta de Flagstaff, Jake Morrison revisaba su plan una vez más mientras limpiaba su revólver. Había tomado su tiempo. Había sido cuidadoso, había permitido que Clara Russo se sintiera segura. Ahora era tiempo de recordarle que algunas deudas nunca expiran y que huir solo hace que los intereses se acumulen. En 2 días, cabalgaría hacia Copper Ridge con 2 de sus hombres más confiables. Y cuando llegara, Clara Russo descubriría que la felicidad que había construido tan cuidadosamente estaba construida sobre arena, no sobre roca sólida. El reloj estaba corriendo, y el tiempo de la seguridad de la familia Davis estaba a punto de terminar. El martes por la mañana llegó con el tipo de claridad cristalina que hacía que el aire del desierto pareciera lavado y nuevo. Owen estaba en el establo revisando a una yegua preñada cuando escuchó los cascos aproximándose por el sendero que llevaba a la casa principal. Pero estos no eran los cascos familiares de vecinos amistosos o comerciantes conocidos. Estos sonaban diferentes, más urgentes, más numerosos, con el tipo de ritmo determinado que había aprendido a asociar con problemas. Su instinto, afinado por años de vivir en territorio peligroso, le gritó una advertencia. Se acercó a la puerta del establo y entrecerró los ojos contra el sol brillante de la mañana. 3 jinetes se acercaban a galope controlado, sus siluetas recortadas contra el horizonte rocoso. Incluso a distancia Owen pudo ver que no eran del tipo de visitantes que traían buenas noticias. El hombre que lideraba el grupo montaba con la confianza arrogante de alguien acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Era delgado pero musculoso, vestido completamente de negro, excepto por la camisa blanca que brillaba como una mancha de luz en su pecho. Sus 2 acompañantes eran claramente pistoleros contratados, hombres con la postura relajada pero alerta que Owen reconocía de sus propios días más salvajes, antes de que Helen los civilizara. El estómago de Owen se hundió con una certeza fría y terrible. Sabía, con la claridad horrible de una pesadilla volviéndose realidad, exactamente quiénes eran estos hombres y qué querían. Corrió hacia la casa, entrando por la puerta trasera para encontrar a Clara en la cocina, preparando el almuerzo mientras Lucy jugaba con bloques de madera a sus pies. Los otros 4 pequeños estaban en el granero con Tommy, aprendiendo a reparar arneses, una lección que Owen había organizado específicamente para mantenerlos ocupados mientras él trabajaba con los caballos. Clara, dijo Owen con voz tranquila pero urgente, necesito que tomes a Lucy y vayas al sótano ahora mismo. Clara levantó la vista de la masa que estaba amasando, y al ver su expresión, todo el color se drenó de su rostro como agua de un cubo perforado. No, susurró, y la palabra salió como una oración desesperada. No puede ser, no pueden habernos encontrado. 3 jinetes, dijo Owen rápidamente, verificando su revólver mientras hablaba. Uno vestido de negro, 2 pistoleros. ¿Los reconoces por mi descripción? Clara asintió lentamente, sus manos temblando mientras recogía a Lucy del suelo. Jake Morrison, dijo, y el nombre salió como si le dejara un sabor amargo en la boca. Era él, el socio de mi esposo en los juegos y las deudas. Cuando Michael murió, Jake dijo que yo era responsable de pagar todo lo que Michael debía. ¿Cuánto?, preguntó Owen, aunque ya sabía que la cantidad no importaba. Hombres como Morrison no viajaban cientos de millas por dinero que podían escribir como pérdida. No es solo el dinero, dijo Clara, su voz apenas un susurro mientras acunaba a Lucy contra su pecho. Michael estaba haciendo algo para Morrison, algo que no era legal. Cuando murió, se llevó secretos que Morrison necesita que permanezcan enterrados. Él piensa que Michael me dijo algo,
que sé algo que podría enviarlo a prisión. ¿Sabes algo? Owen mantuvo su voz neutral, aunque podía sentir la furia fría creciendo en su pecho. Clara negó con la cabeza violentamente. Michael nunca me dijo nada sobre sus negocios. Pero Morrison no me cree. Dijo que o le daba la información que quería, o encontraría otras maneras de usar mi valor para recuperar lo que se le debía. Owen sintió que una rabia blanca y pura se despertaba en él ante las implicaciones de esas palabras. Por un momento, pudo ver exactamente por qué Clara había huido en medio de la noche con 5 pequeños, arriesgando todo por la posibilidad de escape. El golpe en la puerta llegó como un trueno, fuerte, insistente, con la autoridad de alguien que no esperaba ser ignorado. Clara Russo, llegó una voz desde afuera, fría y cultured, pero con una ventaja de acero debajo. Sé que estás ahí. Hemos venido a llevarte a casa. Owen miró a Clara una vez más, viendo el terror absoluto en sus ojos, la manera en que se aferraba a Lucy como si la pequeña fuera su única ancla en el mundo. Ve al sótano, le dijo suavemente. Mantén a Lucy callada sin importar lo que escuches. No salgas hasta que yo venga por ti. Owen, no puedes enfrentarlos solo, susurró Clara desesperadamente. Son hombres peligrosos. Matarán, no van a tocar a mi familia, interrumpió Owen. Y había algo en su voz que hizo que Clara se quedara inmóvil. Confía en mí, Clara. Ve. Ella lo miró durante un momento que se sintió como una eternidad, luego se puso de puntillas y lo besó, un beso que sabía a lágrimas y desesperación y amor feroz. Te amo, murmuró contra sus labios. Yo también te amo, respondió Owen. Ahora ve. Clara desapareció hacia el sótano justo cuando llegó el segundo golpe, más insistente que el primero. Owen se tomó un momento para centrarse, su mano descansando automáticamente en la empuñadura de su Colt. Luego abrió la puerta. Morrison estaba parado en el porche con sus 2 hombres flanqueándolo, exactamente como Owen había esperado. El hombre era más joven de lo que había imaginado, tal vez 35 años, con cabello negro peinado hacia atrás, con pomada y ojos del color del hielo sucio. Sus compañeros eran tipos familiares, hombres duros con ojos muertos y manos que descansaban casualmente cerca de sus armas. Señor, Morrison hizo una pausa, claramente esperando que Owen se presentara. Davies, dijo Owen sin inflexión. Owen Davies, y está en propiedad privada. Morrison sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón que había olido sangre en el agua. Señor Davies, soy Jake Morrison, y he venido desde Phoenix para recoger algo que me pertenece. Entiendo que está dando refugio a una mujer llamada Clara Russo y a sus 5 dependientes. Y si es así, Owen mantuvo su voz tranquila, pero sus ojos nunca dejaron de evaluar las posiciones de los 3 hombres, calculando ángulos y distancias. Entonces está interfiriendo con asuntos legales de negocios, respondió Morrison, su fachada de cortesía comenzando a resquebrajarse. La señora Russo debe considerables sumas de dinero por las deudas de su difunto esposo. También posee información que me pertenece legítimamente. ¿Qué tipo de información? Owen dio un paso adelante, colocándose completamente en el umbral. Eso es entre ella y yo, dijo Morrison bruscamente. ¿Dónde está? No está aquí, mintió Owen fácilmente. Se fueron esta mañana temprano para Phoenix, algo sobre resolver asuntos de negocios. Morrison se rió, un sonido áspero y desagradable. Señor Davies, por favor, no me tome por tonto. Nuestro amigo mutuo en Flagstaff me aseguró que la vi ayer en el pueblo comprando provisiones. Está aquí, y voy a llevarla conmigo, junto con esos pequeños. ¿Los pequeños? Owen sintió que algo peligroso se despertaba en su pecho. ¿Qué tienen que ver los pequeños con las deudas de un hombre muerto? Tienen valor, dijo Morrison simplemente, y Owen vio que no había humanidad alguna en sus ojos.
En Phoenix, hay gente que paga bien por pequeños trabajadores. Los muchachos pueden trabajar en las minas hasta que crezcan lo suficiente para trabajos más peligrosos. Las muchachas, bueno, hay otros usos para las muchachas bonitas cuando crecen. La furia que Owen sintió en ese momento fue blanca, pura y completamente mortífera. Por un segundo, pudo ver exactamente por qué había sido temido en sus días más jóvenes antes de que Helen le enseñara que había mejores maneras de resolver los problemas que con violencia. «Señor Morrison», dijo Owen, su voz tan tranquila que era casi un susurro, «le sugiero que se vaya de mi propiedad ahora mismo, antes de que haga algo que ambos lamentemos». Morrison se rió otra vez, pero esta vez había nerviosismo en el sonido. «Está amenazándome, Davis. Somos 3 contra 1 y tengo el derecho legal de mi lado». «¿Derecho legal?». Owen sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que los 2 pistoleros se movieran inquietos. ¿Qué tipo de derecho legal le permite amenazar a pequeños? «El tipo que viene con tener dinero e influencia», respondió Morrison. «El tipo que hace que los sheriffs hagan la vista gorda y que los jueces fallen a mi favor». «Bueno», dijo Owen suavemente, «está muy lejos de Phoenix ahora, y aquí el único derecho que importa es el que viene de un hombre protegiendo a su familia». Fue entonces cuando Morrison se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Había esperado encontrar a un ranchero simple, tal vez alguien que había desarrollado un afecto paternal por una mujer atractiva y sus pequeños. En cambio, había encontrado algo mucho más peligroso, un hombre que había decidido que esta familia valía morir por ella. «Davies», dijo Morrison, «toda pretensión de cortesía abandonada ahora. Puedo hacer esto fácil o difícil. Dame a la mujer y a los pequeños, y me iré en paz. Oblígame a tomarlos, y habrá consecuencias que se extenderán mucho más allá de este rancho remoto». Owen consideró las palabras del hombre, pensando en Clara escondida en el sótano con Lucy, en los otros 4 pequeños en el granero que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar otra vez. Pensó en la vida que habían construido juntos, en la boda que estaba planeada para la próxima semana, en los sueños que habían comenzado a atreverse a soñar. Luego pensó en Morrison hablando de usar a los pequeños, de vender a las muchachas cuando crecieran, de tratar a seres humanos como mercancía. «Señor Morrison», dijo Owen. Finalmente, su mano moviéndose casi imperceptiblemente más cerca de su arma. «Hay algo que debería saber sobre mí antes de decidir cuán difícil quiere hacer esto». «¿Y qué es eso?». Morrison había comenzado a perder su compostura, claramente frustrado por la resistencia inesperada. Owen sonrió, y era la sonrisa de un lobo que había decidido dejar de fingir ser un perro doméstico. «Antes de conocer a mi primera esposa, antes de convertirme en ranchero, tenía una reputación diferente. La gente me conocía por un nombre diferente en esos días». Algo en el tono de Owen debe haber alertado a Morrison, porque el hombre se puso rígido. «¿Qué nombre?». «Owen Six Gun Davis», dijo Owen tranquilamente. «Tal vez haya escuchado las historias». Los ojos de Morrison se agrandaron ligeramente, y Owen vio el momento exacto en que el hombre se dio cuenta de que había visto mal completamente la situación. Owen Six Gun Davis había sido una leyenda en los territorios occidentales 15 años atrás, un pistolero cuya velocidad era casi sobrenatural y cuya precisión había hecho que hombres sensatos cruzaran la calle para evitarlo. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Morrison, pero ya no había arrogancia en su voz. «Algunas habilidades nunca se olvidan», respondió Owen. «Y algunas líneas nunca se deben cruzar. Usted acaba de cruzar una». El aire en el porche se volvió espeso con tensión. Los 2 pistoleros de Morrison se habían puesto rígidos, sus manos ahora claramente visibles cerca de sus armas. Morrison mismo había perdido toda su compostura suave, reemplazada por la mirada calculadora de un depredador que se había dado cuenta de que había subestimado gravemente a su presa. «Está cometiendo un error, Davis», dijo Morrison finalmente.
Puede ser rápido con un arma, pero no puede protegerlos para siempre. Me iré hoy, pero volveré. Y la próxima vez traeré suficientes hombres para asegurarme de que su reputación no importe. Entonces será mejor que traiga muchos, respondió Owen. Porque no me voy a ninguna parte, y tampoco mi familia. Morrison lo estudió durante un momento más, luego se volvió hacia sus hombres. Vámonos, dijo bruscamente. Pero esto no ha terminado, Davis, ni cerca. Mientras los tres hombres montaban y se alejaban, Owen permaneció en el porche, observándolos hasta que desaparecieron en la distancia. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran. Solo entonces permitió que sus manos dejaran de temblar ligeramente por la adrenalina. Había ganado esta ronda, pero Morrison tenía razón. Esto estaba lejos de haber terminado, y cuando regresara, porque regresaría, sería con suficientes hombres para hacer que la reputación de Owen fuera irrelevante. La guerra por la familia Davis acababa de comenzar. Morrison cumplió su promesa 5 días después, pero no de la manera que Owen había esperado. En lugar de regresar con una banda de pistoleros para una confrontación directa, el hombre había demostrado ser más inteligente y más peligroso de lo que Owen había calculado inicialmente. Morrison había decidido usar la ley, o su versión corrupta de ella, como su arma de elección. El sheriff Pike llegó a Hierro Dorado un martes por la mañana, acompañado por 2 diputados que Owen no reconoció, y un hombre vestido con el traje caro y la expresión seria de un funcionario del gobierno territorial. Detrás de ellos, manteniendo una distancia cuidadosa, pero claramente parte del grupo, cabalgaba Jake Morrison con una sonrisa satisfecha que no llegaba a sus ojos fríos. Owen estaba trabajando con Tommy y Ben en el corral cuando vio acercarse la procesión oficial. Su primer instinto fue correr hacia la casa para asegurar que Clara y los pequeños estuvieran a salvo, pero se obligó a mantener la calma. Si Morrison había venido con la ley, significaba que tenía documentos, órdenes oficiales, el tipo de respaldo legal que hacía que la resistencia violenta fuera no solo inútil, sino contraproducente. Tommy, dijo Owen tranquilamente, sin apartar los ojos de los jinetes que se acercaban, ve a la casa y dile a tu madre que tenemos visitantes oficiales. Dile que mantenga a todos los pequeños adentro hasta que yo vaya por ellos. Tommy, que había madurado considerablemente durante sus meses en Hierro Dorado, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. ¿Son los hombres malos de los que mamá tuvo que huir?, preguntó, su joven rostro endureciéndose con una determinación que recordó a Owen que este muchacho había estado protegiendo a su familia durante años. Podrían serlo, admitió Owen, pero recuerda lo que te enseñé. A veces la mejor manera de proteger a tu familia es mantener la cabeza fría y pensar antes de actuar. Tommy asintió solemnemente y corrió hacia la casa. Ben se quedó junto a Owen, sus ojos grandes fijos en los jinetes. Papá Owen, murmuró, ¿van a llevarnos de vuelta? Owen puso una mano protectora en el hombro del muchacho. No si puedo evitarlo, hijo. No si puedo evitarlo. Hijo, no si puedo evitarlo. Sheriff Pike desmontó primero, seguido por los otros. Owen conocía a Pike desde hacía años. Era un hombre honesto en general, pero también era político, sensible a las presiones que podían venir de arriba. El funcionario territorial era un desconocido, pero su presencia misma sugería que Morrison había logrado involucrar a autoridades de nivel superior. Owen saludó Pike con un asentimiento incómodo. Lamento tener que venir aquí con asuntos oficiales. Sheriff, respondió Owen cautamente, ¿en qué puedo ayudarlo? El funcionario territorial dio un paso adelante, sacando una carpeta de documentos de su abrigo. Señor Davis, soy Harold Westbrook, representante del territorio de Arizona en asuntos de custodia familiar y deudas pendientes. He sido informado de que está dando refugio a una mujer llamada Clara Russo y a 5 menores que están bajo disputa legal. Owen sintió que su estómago se hundía, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de disputa legal?,
Morrison se adelantó entonces, su sonrisa volviéndose más amplia. El tipo que resulta cuando una mujer huye con pequeños que no le pertenecen legalmente y con propiedades robadas. ¿Propiedades robadas? Owen frunció el ceño. Esta era una acusación nueva. Westbrook consultó sus documentos. Según los registros de Phoenix, la señora Russo se apropió ilegalmente de varios artículos de valor considerable del establecimiento del señor Morrison, cuando huyó de sus responsabilidades financieras. Además, los menores en cuestión fueron colocados bajo tutela provisional del señor Morrison como pago de las deudas de su difunto padre. Eso es mentira, dijo Owen calmadamente, pero pudo sentir la furia creciendo en su pecho. Esos pequeños son hijos de Clara. Morrison no tiene derecho legal sobre ellos. Ah, pero sí lo tengo, interrumpió Morrison, claramente disfrutando del momento. Cuando Michael Russo murió debiendo cantidades considerables, su viuda automáticamente heredó esas deudas. Cuando no pudo pagarlas, los tribunales de Phoenix acordaron que la custodia temporal de los menores sería transferida como garantía hasta que la deuda fuera satisfecha. Owen sabía que estaba escuchando una versión corrupta de la ley, la clase de manipulación legal que era posible cuando se tenía dinero e influencia en los lugares correctos. Pero también sabía que argumentar sobre la legalidad aquí, en este momento, no ayudaría a Clara ni a los pequeños. ¿Puedo ver esos documentos?, preguntó Owen. Westbrook vaciló momentáneamente, intercambiando una mirada rápida con Morrison. Los documentos están en orden, señor Davis. Mi presencia aquí es meramente para asegurar que la transferencia de custodia se realice de manera civilizada. Fue entonces cuando Clara apareció en el porche de la casa, con Lucy en brazos y los otros 4 pequeños agrupados detrás de ella. Incluso a distancia, Owen pudo ver que había estado llorando, pero su postura era erguida y desafiante. Había vestido a los pequeños con su mejor ropa, como si estuviera preparándolos para una batalla que sabía que podría perder. Jake Morrison, dijo Clara, su voz llevando a través del patio con una fuerza que sorprendió a Owen. Debería haberme imaginado que no tendrías el coraje de venir solo. Morrison se quitó el sombrero con un gesto burlonamente galante. Clara, querida, te ves próspera. Este lugar te ha sentado bien. ¿Qué quieres, Jake? Clara bajó los escalones lentamente, manteniendo a Lucy cerca pero enfrentando a Morrison directamente. Ya te dije que no sé nada sobre los negocios de Michael. No tengo la información que crees que tengo. Oh, pero creo que sí la tienes, respondió Morrison, su máscara de cortesía comenzando a resquebrajarse. Y si no la tienes, bueno, digamos que he encontrado otras maneras de recuperar mi inversión. Fue entonces cuando Tommy se adelantó, colocándose protectoramente entre Morrison y su madre. A los 12 años ya era casi tan alto como Clara, y había algo en su postura que recordó a Owen a un joven soldado preparándose para su primera batalla. Mi madre no le debe nada, dijo Tommy con voz clara y firme, y nosotros no vamos a ir a ninguna parte con usted. Morrison se rió, un sonido desagradable que hizo que Lucy se encogiera contra Clara. Muchacho, no tienes voz en este asunto. Los documentos legales dicen lo contrario. ¿Qué documentos? La voz vino de detrás de Owen, y él se volvió para ver al reverendo Morrison, sin relación con Jake Morrison, acercándose a caballo, seguido por Martha Brennan, Samuel Ferguson y al menos una docena de otros residentes de Copper Ridge. Porque me gustaría verlos también. Pike se veía cada vez más incómodo. Reverendo, esto es un asunto legal oficial. No necesita involucrarse. Cuando miembros de mi congregación están siendo amenazados, me involucro, respondió el reverendo firmemente. Desmontó y se acercó a Westbrook. Soy el reverendo Morrison, y he estado cuidando espiritualmente de la familia Davis. Me gustaría examinar estos supuestos documentos legales. Westbrook miró nerviosamente a Jake Morrison,
quien había perdido algo de su compostura ante la llegada inesperada de la comunidad de Copper Ridge. Los documentos han sido verificados por las autoridades apropiadas. Entonces no tendrá problema en mostrarlos, interrumpió Martha Brennan, desmontando de su carruaje con la determinación de una mujer que había criado 5 pequeños propios y sabía reconocer a un depredador cuando lo veía. Porque si va a separar a una familia que nuestra comunidad ha acogido, queremos ver exactamente en qué autoridad se basa. Samuel Ferguson se adelantó también, su presencia imponente agregando peso a las palabras de Martha. Owen Davis es uno de nosotros, dijo simplemente. Su familia es nuestra familia, y en Copper Ridge protegemos a los nuestros. Owen sintió algo moverse en su pecho ante las palabras de Ferguson, algo que no había sentido en años, el poder de pertenecer verdaderamente a una comunidad. Esta gente no estaba aquí por obligación o conveniencia, estaban aquí porque habían elegido estar aquí, porque habían decidido que Clara y los pequeños valían la pena defenderlos. Morrison, claramente frustrado por este desarrollo inesperado, decidió jugar su carta más fuerte. Muy conmovedor, dijo con sarcasmo. Pero la ley es la ley, sin importar cuántos vecinos sentimentales se presenten. Clara Russo me debe dinero, y esos pequeños son garantía legal de esa deuda. ¿Qué deuda exactamente?, preguntó el reverendo Morrison, cruzando los brazos. ¿Y por cuánto? Morrison vaciló por primera vez, intercambiando otra mirada con Westbrook. Eso es información confidencial de negocios. No hay nada confidencial sobre una deuda legal, observó Ferguson secamente. O la deuda existe y puede ser documentada, o no existe. Fue entonces cuando Clara dio un paso adelante, y Owen vio algo cambiar en su expresión. El miedo seguía ahí, pero había sido reemplazado por algo más fuerte. La determinación feroz de una madre protegiendo a sus pequeños. ¿Quieren que les diga qué tipo de negocios hacía mi esposo con Jake Morrison?, dijo Clara, su voz creciendo en fuerza con cada palabra. Michael ayudaba a Morrison a robar ganado de ranchos mexicanos al otro lado de la frontera. Falsificaba papeles de venta, alteraba marcas, organizaba el transporte. Cuando los federales comenzaron a investigar, Morrison le dijo a Michael que si alguna vez hablaba, matarían no solo a él, sino también a mí y a los pequeños. Un murmullo de choque corrió por la multitud reunida. Morrison se había puesto pálido, su compostura cuidadosamente construida finalmente, comenzando a colapsar completamente. Esas son acusaciones serias, dijo Sheriff Pike, lentamente, mirando a Morrison con nuevos ojos. ¿Tiene alguna prueba de estas afirmaciones, señora Russo? Clara asintió, metiéndose la mano en el bolsillo de su vestido. Michael sabía que Morrison eventualmente lo traicionaría. Guardó registros, documentos que mostraban todo el esquema. Los escondí antes de huir de Phoenix. Sacó un paquete de papeles doblados, sosteniéndolos donde todos pudieran verlos. Nombres, fechas, ubicaciones, cantidades, todo está aquí. Morrison finalmente perdió completamente la compostura. Esa mujer está mintiendo, gritó. Está tratando de desviar la atención de sus propios crímenes. Robó esos documentos de mi oficina, así que admite que los documentos existen, observó el reverendo Morrison tranquilamente. Interesante. Westbrook había comenzado a retroceder lentamente, claramente dándose cuenta de que había sido utilizado en un esquema que iba mucho más allá de una simple disputa de custodia. Señor Morrison, dijo nerviosamente, no se me informó sobre ninguna complicación de esta naturaleza. Porque no hay complicaciones, espetó Morrison, pero su desesperación era cada vez más evidente. Es la palabra de una viuda desesperada contra la mía. No, dijo una nueva voz desde el borde de la multitud. Es la palabra de una viuda desesperada contra la evidencia documental. Todos se volvieron para ver al doctor Hayes acercándose, pero no estaba solo. Con él venía un hombre que Owen reconoció inmediatamente por la estrella plateada en su pecho, Marshal Federal James Crawford,
un hombre con reputación de incorruptibilidad que había estado limpiando la corrupción en todo el territorio durante los últimos 2 años. Marshall Crawford, dijo Pick, con sorpresa evidente. No sabía que estaba en el área. He estado siguiendo ciertas irregularidades en los asuntos territoriales, respondió Crawford, sus ojos fríos fijos en Morrison y Westbrook. Imagine mi interés cuando recibí palabra de que Clara Russo había sido localizada. La hemos estado buscando durante meses, no como fugitiva, sino como testigo federal clave. Morrison hizo un movimiento súbito hacia su arma, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Owen ya tenía la suya desenfundada y apuntándole. No recomendaría eso, Morrison, dijo Owen tranquilamente. Mi reputación puede estar oxidada, pero mi puntería no. Crawford se acercó a Clara, extendiendo su mano. Señora Russo, esos documentos que tiene, los federales estarían muy interesados en examinarlos. Su testimonio, combinado con esa evidencia, podría cerrar una operación que ha estado causando problemas internacionales durante años. Clara miró a Owen, buscando su asentimiento. Cuando él asintió, ella entregó los documentos al marshal. Hay más, dijo suavemente. Michael escondió copias en varios lugares. Yo sé dónde están todos. Excelente, dijo Crawford, hojeando rápidamente los papeles. Su expresión se endureció con cada página que leía. Señor Morrison, Harold Westbrook, están arrestados por conspiración, falsificación de documentos federales y robo de ganado interstate. Caballeros, se dirigió a los diputados de Pick. ¿Podrían asistirme con estos prisioneros? Lo que siguió fue un caos controlado. Morrison y Westbrook fueron esposados, sus protestas ignoradas por Crawford y los diputados. Los documentos falsos de custodia fueron confiscados como evidencia. Y Clara, por primera vez en meses, se permitió relajar completamente, sabiendo que la amenaza que había colgado sobre su familia finalmente había sido eliminada. Pero fue lo que pasó después lo que realmente tocó el corazón de Owen. Sin que nadie lo pidiera, la comunidad de Copper Ridge se cerró alrededor de la familia Davis como un escudo protector. Martha Brennan tomó a Lucy de los brazos de Clara para que pudiera hablar libremente con el marshal. Los gemelos fueron consolados por otras mujeres del pueblo. Samuel Ferguson puso una mano protectora en el hombro de Tommy, reconociendo el coraje que el muchacho había mostrado. Reverendo, dijo Owen, mientras observaba a su comunidad cuidar de su familia, ¿podría hacernos un favor? Por supuesto, Owen. ¿Qué necesita? Owen miró a Clara, quien estaba terminando de dar su testimonio a Crawford, luego a los 5 pequeños que habían encontrado seguridad y amor en hierro dorado. Nuestra boda está programada para el sábado que viene. Después de todo esto, me gustaría asegurarme de que nada más pueda amenazar jamás a mi familia. El reverendo Morrison sonrió. Sería un honor oficiar esa ceremonia, Owen. Un honor, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Arizona, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura que parecían bendecir el día. Owen Davis se dio cuenta de que había ganado más que una batalla. Había ganado una familia, una comunidad y un futuro que brillaba más prometedor que cualquier cosa que hubiera imaginado cuando Clara y los pequeños aparecieron por primera vez en su puerta en esa noche tormentosa de invierno. La guerra había terminado. El amor había ganado. El sábado llegó con el tipo de cielo azul perfecto que parecía hecho especialmente para bodas. La pequeña iglesia de Copper Ridge nunca había estado tan llena o tan decorada. Martha Brennan y las otras mujeres del pueblo habían trabajado incansablemente durante toda la semana, transformando el espacio simple en algo mágico con flores silvestres del desierto, cintas blancas y velas que llenaban el aire con un resplandor dorado y cálido. Clara estaba en la habitación trasera de la iglesia, siendo ayudada por un grupo de mujeres que se habían convertido en algo más que vecinas durante los eventos de la semana pasada. Se habían convertido en hermanas, en la familia extendida que Clara nunca había tenido.
Marta ajustaba los últimos detalles del vestido de novia, una creación exquisita de encaje blanco y satén, que había pertenecido a la propia hija de Marta, preservado cuidadosamente durante años, esperando exactamente este momento. «Estás perfecta, querida», murmuró Marta, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Absolutamente radiante. Clara se miró en el pequeño espejo que habían traído especialmente para la ocasión. La mujer que la miraba de vuelta era casi irreconocible de aquella que había aparecido en la puerta de Owen meses atrás. Sus ojos brillaban con felicidad en lugar de miedo. Sus mejillas tenían el color saludable de alguien que dormía bien por las noches, y había una confianza en su postura que hablaba de una mujer que finalmente se sentía verdaderamente segura. «Los pequeños están hermosos», reportó Sarah Henderson, asomándose por la puerta. «Tommy se ve tan elegante en su traje nuevo que las muchachas del pueblo van a empezar a hacer cola. Y Lucy, o Clara, Lucy, parece una pequeña princesa en ese vestido rosa». Clara sonrió, sintiendo que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Sus pequeños habían florecido en hierro dorado, de maneras que habría sido imposible imaginar durante esos meses desesperantes cuando luchaban simplemente por sobrevivir. Tommy había crecido 3 pulgadas y había ganado la confianza que venía de saber que tenía un lugar seguro en el mundo. Los gemelos habían desarrollado sus propias personalidades distintivas, libres del miedo constante que había marcado sus primeros años. Sam había recuperado su naturaleza juguetona, y Lucy había florecido como una flor en primavera, rodeada de amor y seguridad. «¿Estás lista, querida?», preguntó Marta suavemente. Clara asintió, aunque sintió un momento de nerviosismo mariposa en su estómago. No nerviosismo sobre casarse con Owen, de eso estaba más segura que de cualquier otra cosa en su vida, sino la clase de nerviosismo alegre que viene con los nuevos comienzos, con el momento cuando la vida cambia para siempre de las mejores maneras posibles. La música comenzó. El piano de la iglesia tocado por la hija del doctor Hayes, acompañado por el violín de Samuel Ferguson. Clara caminó hacia las puertas de la iglesia, donde Tommy la esperaba para escoltarla por el pasillo. El muchacho se veía tan serio y orgulloso que Clara tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «¿Lista, mamá?», preguntó Tommy, ofreciéndole su brazo con la galantería formal de un joven caballero. «Lista», respondió Clara, tomando su brazo. Las puertas se abrieron, y Clara vio la iglesia llena hasta rebosar con rostros sonrientes. Toda la comunidad de Copper Ridge estaba ahí, junto con rancheros y familias de millas a la redonda que habían venido para celebrar la boda del año. Pero Clara solo tenía ojos para el hombre que la esperaba al frente de la iglesia. Owen Davis estaba parado junto al altar en su mejor traje, con Lucy en brazos, porque la pequeña había insistido absolutamente en que Papa Owen la cargara durante la ceremonia. Los otros 3 pequeños estaban alineados a su lado. Ben y Beth como portadores de anillos, Sam sosteniendo un ramo de flores silvestres que había insistido en recoger él mismo esa mañana. Cuando los ojos de Owen encontraron los de Clara, su sonrisa fue tan brillante y llena de amor que Clara sintió como si su corazón pudiera estallar de felicidad. Este hombre, que había estado solo durante tanto tiempo, quien había perdido tanto y había encontrado una manera de amar otra vez, la estaba mirando como si fuera el regalo más precioso que hubiera recibido jamás. La ceremonia misma fue simple pero profundamente emotiva. El reverendo Morrison habló sobre el amor que supera las adversidades, sobre las familias que se crean por elección tanto como por sangre, sobre la manera en que el amor verdadero no solo cambia a las personas involucradas, sino que se extiende para tocar a toda una comunidad. «Owen», dijo el reverendo cuando llegó el momento de los votos, «tomas a Clara como tu esposa y prometes amar, honrar y proteger no solo a ella, sino también a los 5 hermosos pequeños que trae a tu familia». «Sí»,
respondió Owen, su voz clara y fuerte, resonando por toda la iglesia. Los tomo a todos como mi familia, para siempre. Clara, continuó el reverendo, tomas a Owen como tu esposo y confías en él para cuidar y proteger a ti y a tus pequeños. Sí, dijo Clara, y había lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Con todo mi corazón. Cuando se besaron para sellar sus votos, Lucy aplaudió desde los brazos de Owen, y toda la iglesia estalló en risas y aplausos. Era un momento de alegría pura, de amor triunfante, de nuevos comienzos que prometían futuros brillantes. La recepción en el rancho Hierro Dorado fue legendaria. Mesas largas habían sido instaladas bajo los árboles, cargadas con comida que toda la comunidad había contribuido. Había música y baile, risas y brindis que duraron hasta bien entrada la noche. Los pequeños corrían libremente por los terrenos, jugando con otros niños del área, sus risas llenando el aire como música. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida podría ser así?, preguntó Marta a Clara mientras observaban a Owen enseñar a los gemelos a bailar un vals simple, con Lucy riéndose desde su posición en los hombros de Tommy. Jamás, admitió Clara. Durante tanto tiempo, mis sueños fueron tan pequeños, solo mantener a mis pequeños a salvo, tener suficiente comida, encontrar un lugar donde pudiéramos estar en paz. Esto es más de lo que jamás me atreví a esperar. 3 años después, el sol de abril se filtraba a través de las ventanas de la escuela que Owen había construido en los terrenos de Hierro Dorado. Clara estaba frente a una clase de 12 estudiantes, sus propios 5, más 7 más del área circundante, cuyos padres apreciaban tener educación de calidad tan cerca de casa. Tommy, ahora de 15 años y casi tan alto como Owen, ayudaba con las lecciones de matemáticas para los estudiantes más jóvenes. Muy bien, clase, dijo Clara. Es hora de la lección de historia. ¿Quién puede decirme qué hace que una comunidad sea fuerte? Las manos se levantaron por toda la habitación. Lucy, ahora de 6 años y tan brillante como hermosa, fue la primera en hablar. Cuando las personas se cuidan unas a otras, exclamó. Excelente, Lucy. ¿Qué más? Cuando las familias se apoyan mutuamente, añadió Ben, quien a los 9 años había desarrollado una sabiduría sorprendente sobre las relaciones humanas. Cuando las personas buenas se unen para detener a las personas malas, contribuyó Beth, siempre la más artística, pero también la más sensible a la justicia. Todas respuestas maravillosas, dijo Clara, sonriendo a sus estudiantes. Y recuerden, ustedes mismos son ejemplos perfectos de cómo una comunidad puede cambiar vidas. Miren qué tan lejos han llegado todos. Después de que la escuela terminara y los otros estudiantes se hubieran ido a casa, Clara caminó hacia la casa principal donde Owen estaba en el porche, meciendo a su bebé más reciente, pequeña Helen Sarah Davis, nacida el invierno anterior y nombrada en honor a la primera familia de Owen. A los 2 años, Sam jugaba a sus pies con bloques de madera, construyendo lo que él insistía era el castillo más grande del mundo. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó Owen, besando a Clara cuando se sentó junto a él. Perfecta, respondió Clara, tomando a la pequeña Helen de sus brazos. Los estudiantes están progresando maravillosamente. Tommy está listo para ir a la universidad en Phoenix el próximo año si quiere. ¿Y quiere? Creo que sí. Pero también creo que quiere regresar aquí después. Dice que quiere ayudar a expandir la escuela. Tal vez convertirla en una verdadera academia. Owen sonrió, observando a Tommy trabajar con Ben en el corral, enseñando a su hermano menor técnicas avanzadas de entrenamiento de caballos. Es un buen muchacho. Todos lo son. Son buenos porque tuvieron un buen padre que los enseñó, dijo Clara suavemente. Owen, ¿alguna vez te arrepientes de todo esto? ¿De nosotros? Owen la miró como si hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. Clara, esa noche cuando apareciste en mi puerta con 5 pequeños medio congelados, fue la noche que mi vida realmente comenzó.
Todo antes de eso fue solo existir. ¿Y ahora? Ahora, dijo Owen, mirando alrededor del rancho próspero, escuchando las risas de los pequeños, sintiendo el peso cálido de su nueva hija en los brazos de Clara. Ahora estoy viviendo, realmente viviendo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Arizona, pintando el cielo en los mismos tonos dorados que habían bendecido su boda 3 años atrás, la familia Davis se reunió para la cena como hacían cada noche. La mesa grande que una vez había permanecido vacía ahora estaba llena de conversación, risas y la clase de amor ruidoso y maravilloso que solo una familia verdadera puede crear. Tommy hablaba de sus planes para la universidad. Ben y Beth discutían sus últimos proyectos artísticos. Sam entretenía a todos con historias elaboradas sobre sus aventuras del día. Lucy practicaba su lectura en voz alta, y la pequeña Helen balbuceaba contentamente desde su silla alta. Y Owen y Clara, sentados en extremos opuestos de la mesa que Helen había soñado una vez que estaría llena de familia, intercambiaron sonrisas que contenían todos los secretos del amor duradero, todas las promesas cumplidas, toda la alegría de 2 personas que habían encontrado su camino a casa. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.